grata invitación a participar en este espacio tan valor en donde vivimos. Y para mí como fotógrafo, ahorita que me enteré que soy un fotógrafo académico, investigador, inquieto, preocupado por el oficio que me apasiona durante toda mi vida, agradezco estar aquí y poder compartir con ustedes Wow. mi experiencia y algunas inquietudes que afortunadamente crecen cada vez que voy conociendo más mi oficio. Esas cosas pasan, puedo dar fe de ello. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya Gracias. esta aclaratoria tuya de que fuiste reportero gráfico, ah, me llama mucho la atención porque veo además que tú hablas de algo como algo referido a y cómo tú te cuidas de que tu obra, tu trabajo no tenga más artificio que la imagen misma. Sí, yo sigo enamorado de la fotografía directa, de la fotografía, digamos, objetiva, porque creo que ahora más que nunca creo en el ser humano que está detrás, que está enfocando. Y en esta época de inteligencia artificial, nuevamente de avance de las máquinas, de la pérdida del humano, creo que lo que interesa ahorita es recuperar, mantener esa humanidad detrás de la cámara. Y por eso estoy interesando fotografía limpia, que me conecte y que conecte a las personas que miran la realidad a través de mis fotos, permitan un encuentro. Ya vamos a poder profundizar un poquito más sobre eso. Yo sigo creyendo en el instante decisivo, que totalmente clásico, totalmente. Bueno, para los que no sepan del instante decisivo, por favor revisen a Cartier-Bresson. No nos vamos a poner el cuento aquí porque es largo y eso quita un rato. Yo creo en el momento decisivo, pero creo que el momento decisivo además es parte del conocimiento del oficio. Un tipo, alguien que hace una foto de béisbol, de deportes y que estaba en los 90. Un gráfico de los 90 no tenía un hierro que tiene ahora cualquier reportero gráfico, que te pueda dar el gusto de gastarse 600 fotos en 10 segundos y le sale la foto excelente. Tú tenías si acaso un rollo diario en el periódico. Claro, eso obligaba a cuidar más la toma. Exacto. Entonces tú Sí, vas cazando el momento. Tú ves la foto de lejos y dices, bueno, este fulano va a correr para tal lado y va a hacer tal cosa, lo previsualizas, te lo ves basado en tu evidencia, lo que tú conoces por el oficio. Eh, Como en el béisbol, tú ves que los fotógrafos de deporte, los mejores del mundo, esos tipos saben hasta cuántos bates tiene el Magallanes. sí, en ese momento, con esa tecnología, uno se obligaba a conocer más la pauta, a enterarse, Claro. porque había que rendir el rollo. Eran 36 fotos, hacía, Wow. digamos, se hacía un nombrecito en el medio, te podían dar un rollo de 36, pero eso generalmente se dividía en tres bloques de 12 fotos, según las pautas del día, porque cuando comenzaba te daban, por lo menos a mí, me dieron un rollo de 12 fotos, o tres rollos de 12 fotos, eso era obligante. De 24 cuando ya más o menos iba a ir, y ya bueno, llegó un momento que me dieron de 36. Wow, wow, es que a mí me daban, era un rollo cada 3 días, así que, pues que entiendo, de eso de Sí, picar estoy rollo, hablando, de pegarle una coletilla de otro para rendirlo, ¿tú te acuerdas sí, todos esos sí, trucos? sí. Todo eso, Bueno, nosotros le cargábamos la cámara en caja oscura para ganarle 2 fotogramas al negativo. oh, recuerdo gente que hacía eso, Sí, recuerdo gente que hacía eso, sí, mi paso por prensa fue muy fugaz, pero fue muy divertido por todas estas cosas locas que uno aprende en el oficio, con la calle, ¿no? sí. Y wow. Pero
tú, ¿cuándo fuiste? Tú primero fuiste fotógrafo y después fuiste a la universidad. Me dijiste que primero fuiste técnico superior en diseño, Sí, primero fui, luego fuiste fotógrafo y luego entraste a la universidad. ¿Cómo fue sí, ese cambio y para qué? primero fui Fotográficamente hablando, fotógrafo. ¿no? Sí, mi primer taller de fotografía lo hice en el taller de fotografía de la Escuela de Teatro Ramón Zapata en Valencia. Estaba yo Ok. saliendo de quinto año de bachillerato y bueno, yo estaba de alguna manera vinculado con la fotografía porque mi padre fue fotógrafo y la fotografía fue en mi casa, ver unas álbumes que tenía mi papá muy grandes y después entendí que de ahí viene mucho del tema narrativo mío. Pero sí me gustaba, pero no me enganché con la foto todavía en ese momento. Yo me vengo a enganchar con la fotografía ya como a los 22, 23 años, porque tenía unos panas que estaban haciendo fotos y me gustaba eso, y bueno, ¿y dónde se puede estudiar fotografía? ¿Dónde profesionalmente? No había, no había. Y entonces, bueno, me vi obligado, abrieron la carrera de diseño gráfico, había unas personas allí con las que terminé trabajando luego, unos grandes fotógrafos publicitarios, y me inscribí a estudiar diseño gráfico para ver fotografía. Wow. Y de hecho, me encanta el diseño gráfico, pero nunca he ejercido de diseñador gráfico, pues siempre vinculado a la fotografía. Eh, Empecé a trabajar, ya pasado el tiempo, empecé a trabajar en una agencia de publicidad Ajá. y en ese interín empecé a trabajar en un diario, a hacer diarismo. Y en esa dinámica me conecté con la Universidad de Carabobo y entre las tantas pautas que me tocaba cubrir, a veces me mandaban a la universidad, a cubrir universidad. La Universidad de Carabobo es una de las 5 universidades nacionales muy grandes y por ahí me fui relacionando hasta que un día me ofrecieron trabajo en la Universidad de Carabobo, en el periódico que sacaban que se llamaba Tiempo Universitario, que era tremendo periódico, un periódico de 36 páginas, con 12 páginas a color. Y bueno, hacía el mismo y estaba con la universidad, hasta que llegó un momento, ya pasado unos años, que me incorporaron a la universidad. Eso cambió un poco, salí del diarismo y empecé a hacer una fotografía más reposada y entré al mundo de la investigación, porque viajé mucho. La Universidad de Carabobo tiene mucha presencia tanto en Carabobo, en Cojedes, en Yaracuy. Viajé mucho con la escuela de biología, con los departamentos humanísticos. Me dio acceso a muchas áreas, muchos ámbitos humanos, geográficos del país. Y ahí es donde yo empiezo ya a indagar en ese carácter documental de la fotografía. Entonces, esa ha sido mi evolución. Antes de la Carabobo, empecé a estudiar comunicación social, pero también como para darle una solidez, una base quizás teórica, metodológica, a lo que ya yo venía haciendo, que era fotografía de prensa. Y ya sí, ya estando en la Carabobo, estudié educación. Ok. Mención desarrollo cultural, aplicando la fotografía como una herramienta didáctica, pedagógica, etcétera. Fíjate, qué bueno. Eso define un poco tu visión de trabajo. Veo que eres... am, hay una pregunta que quiero hacer y que le hago a todos los documentalistas que pasan por acá. Cuéntame Ok. algo. Tu fotografía, lo que sientes sobre el espacio o el hecho, o fotografías exclusivamente lo que está ahí. Oh, bueno, ahí hay una bisagra. Uno tiene una Ajá, idea. ok. Y yo aprendí de mi maestro a investigar la pauta que me toca y a investigar, por lo menos cuando viajaba con los biólogos y todo esto, yo me enteraba mucho. Y por supuesto, uno va como más o menos un plan, voy a hacer un reportaje, voy a hacer esto, bueno, ¿de qué trata los humedales? Me interesa cómo vive la gente alrededor de los humedales, cuál es la dinámica económica que hay allí, qué tipos de rituales
qué hay, qué tipo de nacionalidad, etcétera. Pero ahí ese es el 50%. El otro 50% es lo que te vas a conseguir ahí. Porque en Claro, una, sí, es, uno es- es- llega, ya para eso sirve la técnica, y bueno, uno con eso se enfrenta a lo que tiene. Pero la idea de lo que uno siente es lo que se refleja en la foto. O sea, uno se vierte en la foto. ok, porque hay algo que me llama mucho la atención, de es que hay una diferencia muy limitada entre lo que es la fotografía documental y el ensayo documental. Mm, Eh, Según mi visión, la fotografía documental es, como dice la palabra, es documentar, es hacer una suerte de inventario de la realidad. ¿Ok? mm, Y el ensayo documental es lo que tú sientes sobre un hecho determinado y cuentas una mm. historia y tal cual un escritor construye una cantidad de imágenes con unas sensaciones específicas, con una intención comunicativa que puede ser o no la misma del trabajo documental. La estrategia. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un reportaje que me encargue el medio. Va a hacer un reportaje sobre cualquier tema, X tema. Y lo otro que hemos vivido es que yo llego con una idea. Llego con una idea, llego con un tema y digo, mira, tengo esto, necesito el apoyo. Es un tema que yo he explorado, que quiero indagarlo, quiero leerlo visualmente. Y bueno, ahí sí, en el ensayo hay una intencionalidad personal. Ok, Bueno, es lo que otros llaman la fotografía de autor, etcétera. ajá, Sí, claro que esto sí. pertenece a la fotografía de autor. Pero Cambia esa es quizá. mi pregunta detrás de todo esto. ¿Tú te consideras solo alguien que retrata la realidad o haces fotografía de autor a partir de la realidad? No, he estado en Sin las tener que dos, dejar de documentar. he estado en las dos instancias. He estado en las dos instancias. Yo soy comunicador profesional y bueno, he trabajado con medios que me encargan determinados temas. Vamos a desarrollar esto, necesitamos un reportaje de tal tema. Y me ha tocado tanto en, laboralmente con un medio llegarles con una idea, o yo he asumido algunos temas personales, que son mis búsquedas personales. Algunos han tenido la suerte de ser adquiridos por algún medio, otros en mi archivo personal de unos proyectos editoriales que tengo, pero sí, uno se mueve, pero yo trato de no encasillarme. Si pudiera decirme, yo soy un comunicador visual, soy un comunicador social, con una cámara en la mano. Oh, está bueno. Mira, y bueno, eh, claro, porque también eso tiene otra parte. Cuando tú haces documental, tú estás dejando un documento para otras personas. Es un documento de la posteridad, tú no vas hasta ahí para explicarla. No, explicarlo no, pero yo sí, yo busco explicaciones para mí. Hay temas que a mí me mueven, indago sobre ese tema, lo encuadro, lo organizo y lo comparto. Y espero que eso genere una respuesta, un diálogo. O sea, yo aprendí que si bien es cierto que yo hago las fotos que yo quiero hacer, y eso es una de las herencias que yo agradezco, en la foto que yo decido hacer, desde el momento de la toma, está presente la persona que la va a ver. Entonces, un protagonista de eso. Entonces, yo trabajo en función de un diálogo que se va a establecer a partir de esa imagen, un encuentro. Ok. Tú tienes lo que llamaríamos en literatura un lector modélico, que en fotografía sería como un espectador modelo. No modelo, Modélico. modelo. Yo voy a hacer una foto para que fulano de tal o para que un grupo tal vea esa foto y encaje dentro de lo que me piden en el trabajo y yo la hago. Hasta ahí entendí.
Si me lo encargan en el trabajo, trato de hacerlo lo mejor posible para que el medio quede bien y yo quede bien. Y aparte Y de si tu lo trabajo de hago de investigación manera personal. personal, me interesa, es mi visión de una realidad y en función de eso, sin proponerme incidir en la mirada, me interesa el contraste, me interesa que la gente vea y pueda generarse un diálogo a partir de eso, como un recurso de empatía, de encuentro. Ok, tú metes historia en tus fotografías y la compartes con el espectador. Puedo meter historia, puedo meter, por ejemplo, ahora mismo recuerdo algún trabajo que haya hecho, por lo menos mi ciudad, Valencia, a nosotros, yo soy de la generación que se nos dijo que éramos los industriales del país, que éramos superpoderosos. Ok, Y de cierta manera lo fue. Y está bien, está bien. Eso fue un proyecto nacional de desarrollo industrial. Pero eso generó unas consecuencias. Eso generó unas consecuencias, un impacto ambiental muy fuerte, una contaminación del lago de Tacarigua al lago de Valencia muy desastrosa, la inevitable modificación demográfica que ocurrió en zonas que habían sido destinadas para la agroindustria, fueron afectadas por legales, etcétera, todo lo que generó el fenómeno de la industrialización. A mí como comunicador no me interesa para nada calificar por qué pasó, eso es tema de los investigadores. Pero a ok, mí sí me interesa visualizar esa realidad. A mí me interesa decir como comunicador, mostrar como comunicador, que todos los relatos sociales, todos los relatos institucionales, tienen un correlato que se refleja en el modo de vida de las personas que están allí. Entonces, en mi caso particular, he aprendido a hacerlo de la manera más respetuosa posible, en situaciones duras. Entonces, y eso me genera a mí mucha investigación. Por ejemplo, el lago Valencia yo le dediqué 5 años de mi vida a estudiar el lago Valencia, navegué con la universidad, con otra gente, visité de comunidades, fotografié muchísimo. Entonces, y eso se vincula cuando yo mostré algunos trabajos de eso, algunos ensayos, los acompañaba con leyendas de las naciones aborígenes que habitaron esas riberas del lago, lo acompañaba con citas de los cronistas iniciales cuando los europeos, los españoles conquistaron el territorio, lo acompañaba con algunas poesías creadas. Entonces, una manera de la imagen expandirse en un relato, pudiéramos llamar mágico, mítico. ok. No sé. Bueno, no, si no sabes tú el nombre, sería interesante, No, ¿no? Y además eres un tipo que ha estudiado bastante. De verdad que es interesante. Fíjate, ahí hay una duda, aunque ojo, yo soy de los que considera que toda fotografía es una ficción y después, para eso hay que hablar un rato, pero toda fotografía es una ficción porque a partir del momento en que tú ni ves en 50 milímetros, ni ves en 180 milímetros, ni puedes decir que te vas a poner un filtro tal, ni puedes pasarlo por Photoshop, tú ves lo que tu cerebro te está diciendo que está ahí. Y nosotros asumimos que esto es la realidad. Ahora hay un elemento que entró, aunque ha estado desde siempre, los soviéticos abusaron, abusaron de una manera sorprendente por la habilidad de los tipos de borrar gente de la foto y de cambiar la historia y de hacer la posverdad y ya tal, ¿no? Ahora existe, bueno, hay los recursos que sabemos que están. ajá. ¿Cómo resuelve Nano Vaquero su compromiso con la realidad? ¿De qué opina Nano Vaquero de esos malos inventos de que uno tiene que considerar fotografía también lo que se hace con inteligencia artificial?
Bueno, primero, agradezco que la fotografía sea ficción. Si es ficción, nos permite soñar, nos permite imaginar, nos permite vislumbrar. Qué bueno, ahí se entronca con la literatura. Pero la fotografía, en la que yo creo, es una referencia a la realidad. Un pedacito de la realidad, tres cuartos de la realidad, es una referencia a la realidad en la medida que el fotógrafo o la fotógrafa sea autor y sea portador de un discurso, de un argumento. Lo de los soviéticos es brutal, o sea, como nosotros le llamamos handshot, ante el Photoshop ya estaba el shot de mano de quitar gente, cada vez que el gobernante de turno de ese momento, alguien se portaba mal, lo borraban de la foto oficial. Bueno, algo que Eso sigue siempre, sucediendo hasta este tiempo, pero ahora es más fácil. eso siempre ha pasado, no va a dejar de pasar. Y ahora con los refinamientos de estas tecnologías más llamadas inteligentes, me imagino que va a pasar masivamente, está pasando, pero eso tiene un espacio. Y ahí es donde yo comparto con otros colegas que el tema en este asunto es el ser humano que está allí, la persona que está en la cámara. ¿Qué quieres decir tú? Si tú quieres trabajar, generar imágenes con apoyo tecnológico, pero eso tiene un nicho. Si tú quieres modificar algunas cosas, otro nicho. A mí me sigue pareciendo genial la realidad. Claro, todo fotógrafa encuadra el fragmento, la escena que le llama la atención. Y yo como fotógrafo lo que hago es invitarlos a ustedes a mirar ese trocito de la realidad como yo lo miro. Porque al final hay muchos teóricos que utilizan las metáforas de la fotografía como ventana, como una ventana. Bueno, esta es la ventanita que yo me construyo. Mira este trozo de realidad como yo la veo. Ah, pero como me gustó eso del espectador modélico. Como yo tengo un espectador modélico que es alguien que se va a motivar con algo y me va a decir algo, entonces yo trato de enfocar, de encuadrar, para eso sirve la técnica, y generar una respuesta. Pero lo demás tiene un mercado, la fotografía de autor, hay un movimiento ahorita importante a nivel internacional, volviendo a la fotografía química, volviendo a otros procesos manuales, artesanales, porque en todos los ámbitos tecnológicos digitales se ha demostrado, no lo digo yo, lo dicen grandes científicos, estudiosos del comportamiento humano, hasta biólogos, antropólogos, lo están diciendo. Lo físico, la relación con lo físico. No sé, espero que tú hayas vivido la experiencia que yo viví de chamo, cuando vi cómo aparecía la imagen en una cubeta, en una ponchera de agua, y aparecía en el papel una imagen. Iba como emanando. Sí, esa no hay ninguna. Mira, pana, y tienes toda la razón. No hay Y yo hice un ninguna experimento. emoción tan grande como cuando tú ves esa primera hoja que se va tiñendo de gris y dices, verga. Ajá. Y mira, Dime si no es ficción, y si no es hasta me magia. salió la tarea y uno dice, wow. Dime si no es magia, si no es ficción, si no es realismo mágico. Lo he hecho dos veces con alumnos de fotografía en unas escuelas que teníamos acá y gente grande, pues, y gente muy formada Señores tecnológicamente. contemporáneos, ¿Ah? señores contemporáneos. Señores contemporáneos, un poquito menos contemporáneos que nosotros, y se quedan boquiabiertos cuando el papel reacciona. Porque no es lo mismo una reacción química que una impresión, una reacción fotoquímica que una impresión. De hecho, un compañero mío que vive en un país de Europa, que es fotógrafo, él me dice que él trabaja para una agencia y él las mejores fotos que hace con su supercámara manda a pasar a película y las copia en laboratorio químico. Me dice, hermano, porque es otra cosa, el papel de algodón, y copiarlo, revelarlo tradicionalmente. Eso, por supuesto, que es un nicho minoritario,
Pero es que todo en la vida humana es Bueno, minoritario, todo lo que pero da ganas de vivir es minoritario. yo tengo ahí, allá dentro de mi cuarto, en la habitación, tengo mi Camil cargada. Ajá. Yo estoy chinguito, pero chinguito así enloquecido por volver a la fotografía analógica y en algún momento nos anotamos en eso y por ahí creo que están los panas de Fujifilm que están El enfoque pendientes. manual, el enfoque manual mecánico, eso no tiene comparación. Si tú vas a No, cubrir un partido de fútbol, y trabajas para una empresa, no puedes inventar, tienes que usar la cámara actualizada que te va a dar la velocidad, te va a dar un montón de cosas. Pero si tú no tienes ese apuro, nada como el enfoque mecánico, el enfoque manual. Nada supera un 35 milímetros 1.8, un 50 1.8, 1.4, eso no lo supera absolutamente nada. Hasta el 5.6, si es de cristal, eso es la visión de los dioses. compa, yo tengo un Vivitar Serie 1, 4. Ah, la Esa cosa profundidad. es una maravilla. Sí, no, hay, bueno, me saltaste por donde no sabía, no pensaba que era fan del analógico, del movimiento analógico. Sé que ahora hay un repunte. Aquí en Caracas está la escuela de Roberto Mata, que tiene un laboratorio y da clases de laboratorio. Donde está el señor Constante. No me atrevo a decir el nombre porque siempre se me olvida y él se molesta mucho y es como de mal gusto. Hace que el pana se abronque por una tontería. Pero hay un repunte grande en Latinoamérica desde hace rato y yo estoy casi seguro que le falta poco para llegar a Venezuela. Sí, sí, ya llega. Va a Eh, he llegar. visto, he visto mucho, ya hay hasta servicios por ahí que están ofertándolo. Sí, He visto que los juguetes, lo que les hace falta, lo que haría falta es laboratorio en papel y eso sí es excesivamente costoso a esta altura del partido. sí. Eso poco a poco, eso forma parte de la dinámica económica, poco a poco, pero el que vuelve, vuelve. Oh, yo me acuerdo del hand job, el laboratorio. Claro que sí, que bueno, qué interesante, porque tú, entonces también el trabajo va a seguir en la nota de la fotografía analógica. El único, fíjate una cosa, si nosotros hubiésemos hecho una foto digital los dos, que somos señores de la misma edad, cincuentineyer, somos cincuentineyer. Nosotros Bien, cincuentineyer, guardamos, o hubiésemos guardado una foto en un disque con una Mavica allá en el 2000, hace 26 años. Y esa foto ya no existiría porque perdón, el disquete se hubiese dañado. Y además el archivo claro. se hubiese corrompido, así lo hubiese guardado de carpeta en carpeta y lo abres ahora y entonces no tiene los requerimientos para el nuevo software, ¿cierto? Sí, ese es Ok, el drama de los archivos digitales. agarra un negativo de 35 milímetros de 1950 y cópialo ahorita. Listo. Ahí tiene, es la memoria. Y es un tema interesante esto de la memoria, la vuelta a lo analógico también. A mí quizás lo que me incomoda un poco es que la vuelta al analógico está algo desordenada. No hay gente Sí, entrándole, no hay mucha gente entrándole en serio al trabajo documental en analógico, ni con un trabajo de investigación de archivos sistematizados. Me sí, explico, mi pana. Tú eres de la es- Universidad de Carabobo y tú dices, yo voy a agarrar Carabobo y lo voy a fotografiar desde Canoabo hasta la puntica en la frontera con los otros estados y toda la ciudad fronteriza de Carabobo, incluido en, Valencia. en eso andamos ahorita, un equipo con que estoy trabajando, unos panas que nos coincidimos ahorita con algo de tiempo, posibilidades, y nos montamos en eso. Y ha sido un viaje, lo hice por momentos, parcialmente, pero tengo un archivo de eso. Sí,
esa palabrita que a mí me gusta tanto, sistematizar, hay que sistematizar el trabajo. Oh, sí, claro, siempre. Una de las cosas en que los fotógrafos serios somos más necios es en eso del archivo y la sistematización. Sí, Y fíjate, aunque es saludable. yo estaba buscando colegas que han sido mis maestros acá, reporteros gráficos muy buenos, que hicieron trabajos extraordinarios y que yo admiro mucho y aportaron mucho a la fotografía de prensa en Carabobo, y ninguno tiene archivo. Se perdieron el camino, nadie le paró, nadie pensó en el futuro, nada. Como que es un signo del país, de nuestra cultura. No sé qué nos pasa con el Bueno, pasado. en la fototeca de Barquisimeto hay un archivo interesante. Ah, la fototeca, ahorita lo que se ha hecho en Caracas con el archivo de fotografía urbana, pero Hay, en hay, general. Pero lo digo como una crítica incluso a nosotros. Yo también he sido algo descuidado con algunas cosas de mi trabajo. Por lo yo creo que menos, lo que haríamos es publicar. sí, mi experiencia en diario, y por generalizar, lo que nos interesaba era que nos dieran primera, salieron las fotos publicadas y listo, yo me desconecto de eso. Resulta que no, que eso se va generando un archivo. Yo ahorita con un colega que fue mi jefe de fotografía en un diario donde trabajé, Ajá. tratando de llegarle a los diarios más grandes de Carabobo, donde trabajamos, donde uno hice mi carrera, otro que trabajé parcialmente, pero que ahí hay unos archivos que son importantes. Ellos tienen una crónica, se pueden generar historias allí. Por lo menos hay un diario que fue fundado en 1940, de 1943 hasta 2013. Ahí hay una historia del Estado, de la ciudad, del país, y es una manera también de reivindicar el trabajo de reporteros gráficos que quedan en el anonimato, porque ese es otro. Entonces, si sale alguien de una academia de historia, de una maestría de historia, algo, y saca algo de esos archivos, entonces no ponen los créditos, fotografía anónima. No, no hay fotografía anónima, o sea, todas esas fotografías tienen nombre, pero hemos buscado, en un momento que yo me puse, tratar de contactar gente, y no, vaquerito, eso, yo nunca estuve pendiente de eso, entonces es difícil. Bueno, no es culpa de ellos, es responsabilidad nuestra que tenemos esa visión de recuperar y de sembrar, hacer escuela. Yo ando en eso, hacer escuela para pasar el testigo, sobre todo en esta época de inmediatez digital, de borrar, si cabe el término, el exabrupto, borramiento de la memoria. Oh, bueno, sí, la memoria es efímera, siempre lo fue, pero ahora es un poco más. Yo creo que hace como 3 semanas estaba ocupado buscando una publicación que me hicieron en el Universal por allá hace un rato largo, ¿no? Y resulta que el archivo ya no existe. Afortunadamente lo tengo en físico, pero el digital no está. El digital, el Universal digital creo que debe haber sido 2012, 2013, una cosa así, 2014, y ya no Sí, está. Y así hay un montón de cosas que sacan porque una de las desventajas de los espacios digitales, sobre todo de los medios de comunicación, es que les satura los servidores y mientras tú guardas los negativos en una carpeta y la tiras en un cajón o la tiras en un archivo, eso otro ocupa espacio que hay que pagar alquiler. claro. Y llega un momento en que se satura. ¿Qué hago yo? Corto por lo sano, borro todo esto y me empiezo a montar cosas nuevas. Pero entonces las hemerotecas están desapareciendo y la historia se Claro, reescribe. pero de selección, de clasificación. Es duro, pero hay que hacerlo. Pues. Lo que sentimos, nos sentimos sensibilizados por ese tema, es importante que lo hagamos y lo promovamos. Mira, pero también lo digital es importante, eso también se vale. Tú me dices que haces escuelas, ¿no? Pero tú das clases para gente, porque ahora tú puedes fotografiar con teléfono, para gente que usa Sí, smartphone y para gente que usa reflex.
No, yo soy un amante de la tecnología digital, tiene su encanto. O sea, hay cosas hermosísimas. Con todo que nos gusta el negativo, yo siempre me río porque un negativo cuando lo meto en el escáner, siempre hay una veta de polvo, pero ¿por dónde entró? ¿Por dónde entró esto si lo tengo sellado? Siempre se pasa. Todo tiene su espacio y todo funciona a partir del deseo de quien está trabajando. Por ahí en una de tus preguntas hablabas de la democratización de la fotografía. Yo creo en eso. Qué bueno. Claro, es que para allá iba. Es una de las cosas que yo agradezco como fotógrafo de la tecnología digital, la democratización de la foto, de la posibilidad de comunicar, de mayor gente haciendo fotos. Ahora, democratización y consumo masivo son dos cosas distintas. Democratización son dos cosas distintas. El espacio de la fotografía está. ¿Qué se hace con un teléfono celular? Si usted es una persona cultivada en el lenguaje fotográfico, usted con un teléfono celular va a hacer buenas fotos. Ahora, ¿dará esa foto para ser impresa en determinado espacio? Eso es otro tema, es un tema técnico. Lo que me interesa es, como comunicador, la posibilidad. Mira, doy fe de que una fotografía hecha con un smartphone equivale para cualquier espacio de categoría. Mi foto que quedó en el Michelena 2024 fue hecha con mi teléfono móvil. Buenísimo. Yo Eso, hace 2 años que no hace como 4 años que mi cámara no sale. por eso es que lo que pasa es que el mercado, las empresas, no sé, nos ponen a enfocarnos en cosas que no tienen relevancia. O sea, a mí me parece súper cómodo tener un teléfono que me permita resolver situaciones en determinados momentos. Ahora, que yo siento que una cámara fotográfica me ofrece unas prestaciones adicionales o me hace sentir mayor control situacional en el terreno, en la escena, criterio personal. Para mí. Ahorita también hay un auge de cámara fotográfica, se ha activado el mercado de cámaras fotográficas de pequeño formato. Eso está bien. Ahora, de ahí a decir, de hablar de post-fotografía, que la fotografía murió porque el canon de la verdad ya fue superado en la posmodernidad, eso es una falacia comercial de los circuitos mercantiles de la museística internacional. Respetable. Pero como yo soy enemigo de los genéricos, de las generalizaciones, me parece portable y por el otro lado, rechazable. Porque al final, fíjate, tú entraste a un circuito artístico con una foto hecha con un teléfono. Si la hubieras hecho para alguna de las agencias internacionales de fotoperiodismo, no te la aceptan. Porque ellos tienen un protocolo que tiene que haber sido hecha con cámara fotográfica. Entonces, bueno. Bueno, no Chévere. necesariamente, pero pues, tiene que ser demasiado potente y demasiado única, que son dos cosas que Ah, difícilmente se unen, pero cuando tú juntas esa agradezco, potencia con esa escasez y la foto que tú agradezco, tienes, la hizo con el teléfono. perfecto, agradezco esa respuesta, porque entonces quiere decir que lo determinante no es el dispositivo, es esto y esto. Ya. Pero es que tienes absolutamente toda la razón, por eso yo te hice la pregunta hace un rato si tú fotografías lo que ves o lo que había. Porque uno llega un momento del oficio donde la cámara la hacen en serie. No importa cuál Sí, tenga, no importa, en serio, así de pana. No importa que tú tengas una cámara de $6,000 en el bolsillo, en serio. Esta cámara la fabricaron junto con otras 10 millones de cámaras, el mismo robotito allá en Japón que las armó y son todas ajá, idénticas. El asunto, exactamente, lo único que es único es el humano, el individuo. exactamente. Y Si la tú potencia te, de la imagen que se logra.
exacto, pero hay también una cosa, estuve hablando aquí hace 2 programas con Joana Pérez Daza. Ah, extraordinaria, la sigo mucho. Sí, no, y hace un trabajo muy interesante. Y yo le decía, Joana asegura de que la originalidad no existe. Yo también pensaba, cuando le entré a la crítica literaria y algunas otras cosas de la crítica, te dice, bueno, pero es que la originalidad no existe. Y de repente un día me pongo a pensar y me dice el maestro Wilson Prada, Mi amigo, maestro. sí, el pana Prada. El pana Prada me dice, coño, chamo, pero ¿tú de verdad crees que la originalidad no existe? Y él me hizo repensarlo. Y resulta que la fotografía que tú haces habla más de ti que lo que puede saber el psiquiatra. Claro, por aquí, cónchale, a partir de una pregunta de la que me pasaste, ¿qué hay ahí? Yo no sé si, además que no me gustan esos debates de qué sexo son los ángeles, pero que si la originalidad o no, si no existe la originalidad, existe la esencialidad, una palabra que no le gusta a los académicos posthumanos, el ser allí, o sea, es mi foto, es mi interpretación. Claro, pero es que ahí voy. Que eso lo Que hizo te parezca, que tú logres decirlo de manera clara y ponerle tu impronta, porque nadie más ha vivido tu vida, nadie más sabe de tu vida ni de tu exactamente, proceso. exactamente. Y eso se demuestra porque alguien puede determinar, puede saber, eso es una foto de José Briceño. Esa foto es de Orlando Vaquero. Porque hay algo, hay una firma invisible que está allí, hay un estilo, hay una manera de componer. Si eso no es originalidad, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que Pe- hay una etiqueta de originalidad, de esa originalidad balurda que nos enseñaron, del genio, el non plus ultra de los fotógrafos y Vaquero es el original, no hay uno como él, no vale, Vaquero es uno más que está con un aparato traduciéndose su pedacito de vida y lo está haciendo desde lo que él siente, desde lo que él le moviliza. A mí sí, hay un término que se lo escuché una vez a una profesora que quiero mucho, una mirada conmovida. Ya está. Esa es la originalidad y esa mira, es la poesía. yo sé que esta pregunta no estaba en la lista, yo creo que me desvié y me salí, me fui por otro lado, pero es parte de la dinámica que me gusta más. El, 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 qué le aportó a la visión de Vaquero, a la visión del fotógrafo Vaquero 2026? ¿Ok? Ahorita. Todo el transcurso de vida. ¿Qué te pasó la academia? ¿Qué te puso la academia en la mirada? Por ponerlo de alguna manera. Me ha puesto orden, me ha puesto orden, porque yo vengo como del final al inicio, de atrás para adelante. Y lo comparto con mis compañeros de estudio que tienen mucho trabajo social, comunitario y tal, pero que fueron paridos por la academia de la primera vez. En cambio, yo soy reportero gráfico, yo vengo de la calle con experiencia, con un archivo, que quiero saber qué implica ese archivo con unas prácticas que he tenido trabajando la fotografía no solamente en el ámbito periodístico, sino en el ámbito terapéutico. He trabajado en espacios no convencionales, he trabajado usando la fotografía como herramienta pedagógica, terapéutica, en prisiones, en clínicas, y tal. Y es sistematizar eso, primero organizarme, porque como reportero tiendo a ser muy desordenado. Pero el reporterismo gráfico, el diarismo, le da a uno una capacidad de resolver cosas en lo inmediato. Ya va, Le desarrolla. disculpa que te interrumpa, pero es que acabas de dar algo así que me acaba de explotar la cabeza. Hiciste un trabajo dentro de una prisión. Sí, trabajamos en prisiones con unos programas, la Universidad de Carabobo, del departamento de
el Centro de Estudios Penales, creo que era algo así. Ahí había una profesora, no recuerdo ahorita el nombre, extraordinaria, que era una de las grandes docentes en materia de derecho penal y derechos humanos y tal. Y con ella tuve la oportunidad de ingresar a unos centros penitenciarios en un de sensibilización y reinserción que se desarrolló aquí en Carabobo, conjuntamente con el gobierno regional de turno y la Universidad de Carabobo. Y bueno, aplicando fotografía, toda la tecnología, la técnica que nosotros manejamos de cómo construir un relato fotográfico, la técnica del ensayo, todo esto, aplicado por una persona para que se reconozca a sí misma, se descubra, haga catarsis. Chamo, ¿y dónde está ese trabajo que yo no lo he visto? Debe ser una maravilla. Mira, conservo ese trabajo, lo que conservo de ese trabajo está en película, está en negativo, Mira, pero tienes un existe. documento histórico, deberías hacer algo con eso. Perdón, yo sé que no es Sí. mi problema, pero No, no, wow. lo estoy haciendo, estoy trabajando un proyecto de un libro donde va a salir parte de eso, este, parte de otras cosas terapéuticas que hice con otros compañeros de la Universidad de Carabobo, psicólogos, y usando la fotografía como herramienta terapéutica. O sea, para, Oh, háblanos un poquito de esto de la fotografía como herramienta terapéutica, por favor. bueno, yo no soy psicólogo, pero soy comunicador y la experiencia que yo tuve cuando me invitaron a participar en eso fue, Orlando, ¿cómo crees tú que la fotografía pudiera incorporarse a estas dinámicas que nosotros estamos haciendo con gente, familiares de pacientes con Alzheimer, familiares que han perdido seres queridos, el tema del luto? Lo que se me ocurrió, partiendo de una revista internacional de fotografía muy célebre, que no vamos a nombrar, pero que ellos tienen un esquema de trabajo que tú debes contar una historia en 7 fotos, con los protocolos fotográficos, los tipos de encuadre, los tipos de toma, los tipos de, de cuadro, que si es contrapicado, que si es picado, damos una introducción, damos una clínica, un curso, un tallercito de fotografía básico, y entonces cuéntanos 24 horas de la historia en tu vida. Cuéntanos 24 horas de tu vida en una casa. Y bueno, por ahí vamos trabajando con estas personas profesionales de la psicología, sentaban a la gente, bueno, cómo trabajos bellísimos, bellísimos sobre el Alzheimer. O sea, tener una persona en tu casa, a tu padre, a tu madre, a un familiar que está físicamente ahí, pero no está. Okay. Entonces es un tipo de padecimiento que se arrastra a la familia. Y bueno, generalmente se dan situaciones intrafamiliares muy delicadas. Los trabajos que nosotros tuvimos con personas que estaban viviendo esa experiencia, usando la fotografía, reconstruyeron la historia de su familia. Y eso generó que hermanos que estaban separados por rencillas que se derivaban del cuidado de sus padres, sus madres, se reencontraron. Oh, Entonces, interesante. entonces hacemos la foto y hacíamos la foto en el taller, las proyectábamos, hacíamos una con las personas que hicieron el taller y luego invitábamos a los familiares que estuvieran allí y, y se ve. Entonces, por ejemplo, recuerdo un episodio de un entorno familiar con el que trabajamos, un núcleo familiar, donde le digo, bueno, ¿qué aprendieron? Y un hombre que para ese momento tendría como 47 años, dice, no solamente aprendí a hacer fotos, sino que recuperé a mi familia. Tenía como 15 años que no se hablaba con su hermano mayor, y entonces él echando el cuento, usando el contrapicado, que nosotros sabemos que si nosotros bajamos la cámara, hay un efecto óptico que hace que el sujeto se vea más Más grande. grande, claro. Por eso se usa tanto en publicidad. Eso lo sabemos nosotros que trabajamos con eso.
Pero una persona que no sabe de estos intríngulis técnicos, simplemente se ve y dice, ese soy yo. ¿Eres? Y entonces me acuerdo de la respuesta de este hombre, decir, su hermano, decir, yo no me imaginé que tú me veías así tan grande. Simplemente aprender qué implica cada toma, dónde está la cámara. Aquí, si está allá. Entonces lo técnico sirve, lo voy a decir sin pena, sirve a lo espiritual. Ok, claro. Que a esa aura de la que hablaba Benjamin, el aura de la Ok. fotografía. Eso. No sé si respondí No, a la pregunta. de maravilla, de maravilla. Mira, Claro, entonces eso me lo dio la academia, pues. Entender, me, me hizo más responsable. Cuando yo veo esa experiencia, digo, no, la fotografía es algo, siempre he pensado que es serio, pero es más serio de lo que yo imaginaba. oh, Tiene sin otras duda. implicaciones sociales, implicaciones espirituales, emocionales, de todo, de todo. Siempre y cuando haya un autor, una autora operando esa cámara, que un autor o una autora, ¿quién es? Porque no vaya a decir, no, pero el autor tiene que ver con la originalidad. Una simple persona queriendo compartir algo, transmitir algo. Eso, Eso es todo. pues yo pasé también por mi momento, muchacho, de que yo lo que soy es, no, yo soy el pro más pro y quise ser reportero de guerra y me fui para Centroamérica, me fui todo, hice todo y competí con los colegas míos y después digo, bueno, eso tiene una edad, eso hay que hacerlo en ese momento. Ok, Y ganarme la primera siempre, bueno, cosas muchachadas, pero afortunadamente eso queda atrás y se decanta y con el sedimento oportunidades de conversar como esta. oh, una maravilla. Mira, ya estamos llegando, tenemos un rato conversando. Este, ¿cuánto ha cambiado? Tú tienes un rato en esto, tienes como 30 años, diría yo, haciendo fotos, ganándote la 30 vida con años. ellos. Profesionalmente, sí, 29 años, sí, 30 años. Pues 30. La Vamos a mayoría de los, redondearlo. 29.5. tranquilo, ya todo el mundo sabe que somos cincuentineyers, no pasa nada. Bueno, me gustó ese término. Anótalo. Mira, ¿cuánto has visto tú que ha cambiado la fotografía desde que empezaste hasta ahora? O por lo menos la consideración de la fotografía en Venezuela. Cuéntanos un poco de eso. Creo que ahorita, incipiente, lo que pasa es que es un tema que no vamos a tocar aquí para que no salgan espinas. Pero Ajá. sí siento que hay un movimiento, sobre todo mujeres, que me encanta. Que la mirada femenina, haya salido alguien por ahí decir, no, que hay una sola mirada, no, las mujeres Ah, no, miran lo de otra manera. desafío a buscar el trabajo de Yu Mejía, de Mary, perdón, de Margarita, que es un muy buen trabajo el de Yu. Se, se están Véanlo para haciendo, que vean. se están haciendo trabajos muy buenos. Los lo he hablado con María Teresa Bulton, lo he hablado mucho y con otras personas. Se están haciendo trabajos serios, se está mirando más la intimidad, se está mirando más puertas adentro de la familia, se está abordando de una manera más cálida, más humana, más familiar el tema comunitario, de vecindad. Esos son trabajos que yo he venido viendo, que valgo mucho, sobre todo porque o no existían o eran muy invisibilizados, porque siempre hubo, en mi lectura, siempre hubo sobre la fotografía que se hacía en nuestro país, o que era del mundo duro del fotoperiodismo, y ahí solamente entrábamos los que teníamos el carnet del Olimpo, o eran del mundo de los artistas, que era otro Olimpo también, y entre uno y otro no había matices. Creo, percibo que ya están viéndose matices
Y eso es bueno porque puede crearse un nuevo ámbito, una nueva escuela de fotografía. Cuando digo escuela, como una nueva manera de acercarse al hecho fotográfico, más nosotros, más, a mí me gusta que estemos y desde una mirada propia, no queriéndonos medir con lo que pasa en otros entornos, en otros países, nosotros, nuestra sensibilidad, cómo la visualizamos. Entonces, creo que eso es en el presente un buen indicador y lo agradezco y bueno, me sumo. Es que yo le cuento, y siempre lo comparto acá con la gente que ve, yo tengo alrededor de 20 años escribiendo sobre fotografía, pero era simplemente porque como no tenía los panas con quien contar, tú sabes que uno en los 80, en los 90, tenía los panas, salías de la escuela, salías del laboratorio y te caías, o te caías a curda en el laboratorio, o te salías a curda afuera del laboratorio. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo hablas de mí? ¿Tú te acuerdas de eso? Entonces, cuando eso ya no está, y tú te pones a hablarle a cualquier vecino, compañero de trabajo, y se aburre horriblemente. Se aburre horriblemente. Yo digo que deberían existir, por lo menos en Venezuela, unos 10 bares solo para fotógrafos, para poder hablar sin la ya la familia. ¿Ves? Para poder hablar sin Vamos, fastidiar a la familia. es más, hago la propuesta aquí y se va a llamar Cuarto Oscuro. Dele. Yo lo visitaré en algún momento. Vamos al Cuarto Oscuro. Entonces, a falta de eso, yo empecé a escribir. El bombillo rojo no es por otra cosa, sino No, no, para que no se vea el negativo. chamo, no me meten peo con mi señora, no me meten problema con mi señora, que después saca una foto del tipo del bombillo rojo y que hacías tú ahí. Tú sabes cómo es. Es para que no se vea el negativo. Y mi esposa es antropólogo, así que no le puede caer muela. Bueno, Sí, es difícil. El cuento es que muy agradecido, notas fotográficas en tu casa, mi pana, la casa de todos los que están ahí. Sí, es un espacio de investigación, aquí hay 30 y tantas entrevistas, contigo es la 33. Dentro de 2 semanas tengo con otro, hablo con venezolanos en Venezuela y con venezolanos fuera de Venezuela. perfecto. Pronto los compartiré con ustedes, voy a hacer una gira por algunas universidades conversando sobre los fenómenos que he venido descubriendo aquí, porque hay unos fenómenos bastante interesantes de cuando estudias y después que hablas con tanta gente interesante como tú y como todos los panas que han pasado por acá y seguirán pasando, hombres y mujeres. Me he llevado unas sorpresas maravillosas. Muy agradecido, sobre todo porque Carabobo, ahí en la universidad, yo me gané el salón regional de la Universidad de Carabobo en el 2001. Con Edgar González. Exacto, exacto, Pana. exacto. Y con el gran Pana. Domingo González. Y lo mismo, mi pana también. Bueno, si te lo encuentras por ahí, dale un abrazo de mi parte. Seguro. Bueno, El yo colega, agradecido, además. ¿verdad? Celebro este espacio, José, de verdad me estoy gratamente sorprendido. Espacios como estos se echan en falta, por eso de que comentar algo serio, da mucho de qué hablar. Bueno, aquí me quedo con el tintero hasta arriba de temas y Dele. creo que compartimos la experiencia de que como no tenemos con quién hablar en lo inmediato, nos da por escribir. Entonces yo hablo conmigo mismo, entonces, ahorita llego a la casa a reflexionar sobre todo lo que hablamos hoy y ahí tengo otra Ah, cosa. bueno, pero es que llegó ahí la otra parte del cuento. Un día me presenté y me puse a escribir sobre la fotografía venezolana y me di cuenta que no sabía nada de la fotografía venezolana. Un mes Ah, después nace Notas Fotográficas y afortunadamente tengo unos maravillosos amigos nuevos, así como tú, a que estoy conociendo ahorita y en algún momento me encontraré. Casi nadie de los que he hablado aquí nos conocíamos personalmente antes de hablar. Ha sido una experiencia maravillosa, pero sigue abierto como un espacio de investigación para todos los que quieren, revísenlo, jurúnguenlo, que esto está a la orden. la fotografía une a la gente. Oh, sí. Muchísimas gracias. Que tengas un feliz fin de Gracias, semana. hermano. Gracias a todos los que se Pendiente. conectaron. Saludos.